En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según su imagen o la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿O a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay una de las cosas que está afectando tanto la fe de la iglesia en muchas partes y especialmente en Estados Unidos, más que en otros países, a diferencia de otros países, Estados Unidos ha caído en el conformismo. Otros países empezó el avivamiento, donde más persecución hay. En el Medio Oriente, en otros países donde está prohibido leer la Biblia, donde está prohibido reunirse, se está levantando el pueblo. Parece ser que es lo que nos hace falta a nosotros para poder crecer, un poco de presión. ¿Por qué? Porque se ha caído en el conformismo. Y es un espíritu muy terco y muy necio, el espíritu de conformismo. Cuando nosotros vemos la palabra, acabamos de leer esto aquí en esta escritura, vemos tres frases muy importantes que vienen en estos dos primeros versículos. Estas frases nos llevan a nosotros a analizar quiénes somos en Cristo Jesús. Acabamos de leer aquí que el Señor dispone todas las cosas para el bien de los que Él ama o los que le aman a Dios. ¿Qué cosas? Todo lo que vivimos. Sea bueno, sea malo, nos parezca, no nos parezca, nos guste, no nos guste, todo Dios lo dispone con un plan, con un propósito. Todos nuestros días, acuérdense que están en sus manos. Este día también está en las manos de Dios. Por si alguno se asustó y se le olvidó, este día también está en las manos de Dios. Hoy es el día del Señor y Él sigue estando en control de todas las cosas. De lo que a ti se te sale de tus manos, Él sigue estando en control. El Señor no ha dejado de amarnos. Es algo que nunca se te debe olvidar, que el Señor no ha dejado de amarnos, pero ahora Él ve quienes lo aman a Él. Y hay tres frases. La primera es que hemos sido llamados por Dios. Llamados por Dios. Muchos todavía no saben para qué fueron llamados, pero fueron llamados por Dios. El Supremo Creador nos llamó desde antes de nacer. Dice la Biblia que Él ya nos puso un nombre. Nuestros padres aquí nos dieron un nombre terrenal, pero el Señor ya nos tiene un nombre a nosotros, que lo conoceremos cuando estemos con Él en la gloria. Yo ya quiero conocer el mío, no sé usted. Yo tengo seguro el pasaje para allá, no sé usted. Pero yo quiero saber cuál es el nombre que el Señor me dio a mí. Dice que muchas gentes aquí en la tierra con el nombre llevan el cometido. Hay gente que le desgraciaron la vida con el nombre que le dieron, ¿verdad? Que se avergüenzan de él, pero ahorita tenemos aquí gracias a Dios tenemos la oportunidad de cambiárnoslo estando en Estados Unidos, pero no sé si en todos los países pueda suceder eso. Pero bueno, es importante entender que desde antes que naciéramos ya fuimos llamados por Dios. Usted está aquí porque usted fue llamado de Dios.
Usted no está aquí porque fue una ocurrencia de sus padres o un capricho de la vida. Usted está en la tierra porque usted tiene un llamado de Dios. Está dentro del reino, en la iglesia, porque tiene un llamado de Dios. Es un llamado que Dios, a través del cual el Señor lo está alineando a usted en su fe, en un proceso de fe, en un proceso de caminar en obediencia a Cristo. Pero no solamente eso, sino que el Señor nos ha predestinado. El Todopoderoso nos predestinó y ya tenía diseñados cada día de nuestra vida. ¿Cuántos se recuerdan el mensaje de la semana pasada? Ya estaba el día diseñado para nosotros. Estamos predestinados. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que el Señor ya nos tenía en su agenda divina. Y eso es maravilloso, saber que estamos en el plan de Dios. Es el mejor plan que puede existir. Y el tercero es que fuimos formados. Nosotros no solamente fuimos formados en el vientre de nuestra madre, sino que fuimos creados en el diseño divino, y esto es a través de Jesús, cuando Él nos forma a su imagen como nuevas criaturas, formados en Cristo para nuevas obras, nuevas criaturas, suficientemente fuerte y poderoso para no dejarnos vencer por las circunstancias de la vida. O sea, tú eres llamado, tú eres predestinado y eres formado. ¿Quién puede contra esto? Nada. Nada puede contra lo que Dios ya estableció para ti en su plan divino. Nada. Sin embargo, hay algo que nos estorba, porque nosotros cuando somos niños no estamos conformes con ser niños y queremos ser jóvenes. Cuando llegamos a la juventud queremos ser adultas. Cuando somos adultos no sabemos qué hacer con todo lo que tenemos y acumulamos tanto que caemos en un conformismo. Hay gente que nada más acumula años, hay gente que nada más acumula peso, hay gente que acumula conocimiento, hay gente que acumula amistades, hay gente que acumula riqueza. Cuando usted ve la palabra acumular, en la Biblia habla de muchas formas de acumular cosas, acumular algo. Sin embargo, cuando ya estamos adultos, estamos tan cargados de lo que cargamos de niños, de lo que llevamos de la juventud y de lo que hemos adquirido de adultos. Y parece que eso se va haciendo una pesada carga. Que lo más fácil es abrir una puerta al conformismo. Bueno, pues así me quedo. Total, ¿para qué me esfuerzo? Esos fueron los padres que Dios me dio, le echamos la culpa a Dios. Y eso es lo que me enseñaron, eso fue lo que vi en mi juventud. Y bueno, pues son las consecuencias. Ahora de mi edad adulta, así me voy a quedar. El conformismo es un espíritu que lentamente va operando en nosotros y nos adormece poco a poco para hacernos caer en una cama de mediocridad. El conformismo te va posicionando, te va durmiendo hasta que vas cayendo en la mediocridad. Y es triste escuchar que hay una persona mediocre o que a alguien se le llame mediocre. Nadie. No queremos escuchar eso. Todos fuimos hechos a imagen de Dios. Tenemos la hermosura de Cristo. ¿Cómo hace que una persona es mediocre? Sin darse cuenta, la misma persona que se conformó, que cae en un conformismo. Y el conformismo viene de muchas maneras. Una de ellas es por sentirnos autosuficientes. Yo creo que yo puedo con la vida. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito que me enseñe. Yo no necesito una iglesia. Yo sé lo que hago. Una autosuficiencia. Pero hasta eso se les acaba. Se les acaba y caen en una mediocridad sin darse cuenta, porque están siendo a un lado al que le crió, al que le predestinó, al que lo formó. Estamos haciendo a un lado eso. Y el Señor dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Y todo el que está en contra a la voluntad del Padre, todo el que está en contra a la sana enseñanza de la palabra, está despilfarrando, está tirando su vida. No hay productividad, está cayendo en mediocridad. ¿Por qué? Porque entró en una atmósfera de conformismo.
de conformismo. Dice que nosotros fuimos llamados en Cristo Jesús para buenas obras y ni siquiera sabemos cuáles son las buenas obras, porque nos conformamos pensando que somos buenos y hasta ahí llegamos, pero no sabemos practicar las buenas obras. Nos hemos adentrado en el propósito de Dios para nosotros entender que podemos hacer más de lo que hemos hecho, que tenemos grandes capacidades de parte del Señor, que el Señor está a nuestro lado, que Él va delante de nosotros como un poderoso gigante, peleando por lo que nosotros no podemos pelear, defendiendo lo que nos corresponde. Él es así. Y su plan es perfecto, maravilloso para nuestras vidas. Muchas veces hemos conocido personas con un gran potencial, sentados en la silla del conformismo. Un gran potencial, tremendos dones, tremendo llamado, tremendo ministerio, una unción, pero se sentaron en la silla del conformismo y los está esperando la cama de la mediocridad. Creyeron que lo podían manejar y como se dieron cuenta que no, que en su debilidad humana las cosas espirituales no se manejan, pues quedaron conformes y ahí se quedaron. Hay un gran potencial, pero no pueden dar fruto. Hay un gran llamado, pero no son usados por Dios. Entonces, qué importante es descubrir qué fue lo que nos lleva a nosotros a esa estación, a esa zona de confort, donde el conformismo empieza a dominarnos poco a poco, a dominarnos, a controlarnos y ya nos sentimos en un momento dado que estamos a gusto, pero sin darse cuenta las demás personas sí ven que usted está siendo una persona inútil en esa manera de expresarlo. Hay señales muy importantes y nada más le voy a dar 4 para que las capte. Usted quiere darse cuenta si usted está cayendo en conformismo. Bueno, la persona que se conforma con su situación espiritual es una persona que aparenta la felicidad. Aparenta ser feliz y pone grandes eslogans en sus muros, el muro de las redes o comunicaciones donde se transmite con otros y pone cosas muy bonitas, aparentando una felicidad que no existe, porque en su interior y en su privacidad esa persona se siente miserable. Se siente miserable. Entonces el conformista está aparentando algo que no es. Y eso es peligroso. También estas personas, los que están en la zona del confort, siempre se autojustifican. Usted le quiere ayudar a que produzca, usted le quiere ayudar a que sea alguien más en la vida, le quiere enseñar. No, es que yo así estoy bien. No, es que eso yo no lo voy a aprender, por eso mejor ni me esfuerzo. Y no hacen una acción positiva para decir, voy a cambiar esto. Yo lo puedo hacer. Yo lo voy a intentar por lo menos. Entonces el conformismo es un espíritu horrible que manipula a la gente de tal forma que así la tiene para que no prospere, para que no dé fruto, para que no sea feliz y no hace feliz a nadie. No hace feliz a nadie, porque las personas que están con este espíritu de conformismo generalmente les gusta dar lástima y terminan siendo una carga para otro. El que se conforma siempre va a ser una carga para otro. Y qué triste es que viene siendo una carga para la familia. A veces el marido conformista es una carga para la mujer, con todo respeto, aunque es la cabeza, aunque Dios lo puso como cabeza. Hijos, igual, se conforman. Cuando Dios tiene un plan maravilloso para hacerle un profesionista, para hacer una persona de bien, una persona que bendiga a otros, una persona que prospere, sea prosperado y ayude a prosperar a otros, que seamos canales de bendición, que no nos quedemos en ese conformismo enfermizo. Así es que una persona conformista es una que aparenta, hay una supuesta felicidad, pero que en realidad ni siquiera es feliz.
siempre se autojustifica con todo lo que hace y lo que no hace también. Y es una persona que piensa que no va a poder mejorar eso, que así nació y así se va a quedar. Y es una persona que le gusta dar lástima y que representa una carga para los demás y muchas veces para el gobierno también, las entidades sociales. Y eso debía dar pena. La mayor de las veces el conformismo viene a causa del temor a fracasar. La gente tiene miedo a fracasar. Entonces, si tú no identificas esa parte en la que tú te conformaste, por lo cual tú mismo estás truncando tu felicidad, estás truncando tu éxito, estás truncando la bendición para tu familia, hay que identificarlo. ¿Por qué yo me conformé? ¿Por qué me estanqué? ¿Por qué paré de hacer lo que me estaba llevando a avanzar en un futuro glorioso? ¿Qué me pasó? Uno tiene que identificarse, porque el Señor trae grandes promesas a nuestra vida, pero en una persona conformista no se van a ver. El conformista está esperando que el otro lo ayude, está esperando que el otro le diga, está esperando que lo llamen, siempre está en espera. Va a llegar Cristo y se quedó esperando. Ese es el conformista. Y hace argumentos en su mente diciendo, bueno, pero yo estoy bien con Dios porque yo me porto bien. Dios no viene por gente que se porta bien. Viene por gente que vive en santidad y que está dando fruto. Que no le tiene miedo a los cambios. ¿Usted se ha puesto a pensar? Si en lo que usted trabaja, varón, se acaba el trabajo de eso, y usted nunca quiso aprender otro oficio, viene la economía para abajo, ya no vas a poder pintar, tú ya no vas a poder construir, tú ya no vas a poder tirar cemento, tú ya no vas a poder hacer albercas, tú ya no vas a poder hacer ventas, lo que tú hacías. ¿Qué vas a hacer? Ya nadie va a querer cambiar techos, el roofing. Aprende desde ahora a hacer otra cosa. No te conformes. No te conformes. Mujer, no te conformes. El Señor tiene cosas grandes para nosotros. El plan de Dios no ha acabado. Apenas lo estás conociendo, apenas estás empezando a caminar por ahí. Tenemos que caminar todos los días dando pasos de fe. Muchas veces lo que menos nos gusta es a lo que Dios nos va a enfrentar. A lo que más le sacamos la vuelta, ahí va a ser. Un día me dijo mi esposo, ponme esta inyección, nomás que es diferente que las que tú sabes poner. Le dije, ¿cómo? Tratar con el cuerpo humano, él porque es médico. Pónmela porque va a ser lenta y es muy dolorosa, pero ahora ten cuidado con el líquido, que no se te vaya. Y ahí estoy, Señor, ayúdame. No es como una inyección regular. Y a poner la inyección. Cuando me hice ciudadana hace muchos años, me dijo la gente que estaba frente a mí, ¿estaría dispuesto a ir a la guerra? Estaba empezando la guerra del Golfo y estaba otro conflicto bélico donde estaba Estados Unidos interviniendo, no me acuerdo si era Corea o otra parte. ¿Está dispuesta? Y dije, Dios mío, tragué saliva. Si esto me va a ayudar a ser ciudadana americana, claro que estoy dispuesta. ¿A agarrar un arma? Sí, estoy dispuesta. ¿A defender el país? Sí. Levante su mano derecha. A firmarle. Entonces, yo me he enfrentado a tantas cosas como estar frente a un arma, a una persona apuntándome y saber que el que está en mí está más poderoso que el que está en la persona. Hay que aprender a salir del conformismo y a no tenerle miedo al diablo, no tenerle miedo a nada, porque yo aprendí que con la paz de Dios se ganan todas las guerras. Póngale una sonrisa al diablo y va a ver cómo se va. ¿Por qué? Los que sonreímos somos los amados del Señor. El diablo se enoja y grita y hace escándalo, pero la paz de Cristo no nos la quita nada. Y en esa paz sabemos que el Señor nos puede enseñar
a caminar en victoria, y eso va a ser saliéndonos del confort nuestro, saliendo de ese conformismo que no solamente nos estorba, pero también muchas veces enferma. Y es el puro temor a no hacer las cosas como debemos hacerlo. Lo que la gente se queda ahí es por temor. Entonces, si usted se autoanaliza, yo me autoanalizo y digo, bueno, ¿a qué cosa le tuve miedo? ¿A aprender esto o aquello? Bueno, el poderoso amor de Dios echa fuera de mí todo temor y yo voy a introducirme, voy a intentar. Pero si yo no hago el cambio interno, el externo no va a funcionar nada. El cambio es interno. Es interno, donde nosotros nos tenemos que autoanalizar y decir, ¿por qué me conformé? ¿Dónde me estanqué? ¿Dónde me quedé? ¿Por qué ya no florezco? ¿Por qué ya no disfruto? ¿Qué pasó conmigo? Es que perdimos el gozo de la salvación. Eso es lo primero. Cuando usted pierde el gozo de la salvación, algo anda ahí débil. Usted deja de gozarse con el Señor. Es peligroso. Cuando usted necesita a ese Señor que se goza con usted, siente que no está por ningún lado. Pero cuando tenemos el gozo del Señor, dice la Biblia que es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza en esa parte donde queremos caer en la mediocridad, donde queremos conformarnos ya con todo, donde ya no me esfuerzo, donde yo ya no busco la excelencia, ya caíste en el conformismo. Donde no, si los demás no hacen, pues ¿para qué hago yo? Si los demás no llegan a la oración, ¿para qué llego yo? Si los demás no sirven, ¿para qué sirvo yo? Ten cuidado con eso. Estás atándote con tu propia lengua. El Señor es un Dios de excelencia y siempre quiere lo mejor de nosotros. Esa es la verdadera ofrenda que traemos al Señor. No los $100, $1000 que tú pongas aquí. No, es tu vida de excelencia. Y la excelencia viene por buscar la buena voluntad del Padre. Buena y agradable. Aunque en el momento más dura que estás viviendo tú no la sientes agradable, para el Padre es agradable porque está viendo tu sometimiento a Él. Está viendo que te humillas y dice, como se ha humillado, yo lo levanto. Yo lo levanto en victoria. No se conformó, no se quedó allí. Está creyendo en mí. Está avanzando conmigo. Gente dice, es que esto es muy difícil. Pero si tú no lo estás llevando, ya lo llevó Cristo. Tú solamente camina, solamente cree, solamente avanza, solamente adora, exalta el nombre del Señor y eres más que vencedor en Cristo Jesús. Del mundo espiritual no te encargas ni tú ni yo, se encarga el Señor. Tú te encargas de lo que tú guardaste en ti que no debe de estar. Y tienes la autoridad del Señor para echarlo fuera. Para hacer los cambios. Para no rendirte. Para levantarte con autoridad. Eso es lo que te corresponde a ti y a mí. Lo demás, ya lo arregló el Señor. Ya lo arregló el Señor en la cruz. Así de que el conformismo la mayor parte de las veces es temor a fracasar. No te llames fracasado si no has empezado. No te llames así. Hay quienes ni siquiera hacen un intento de salir de la mediocridad. La clave es dar lugar a la palabra. Dale lugar a la palabra. Porque ¿de qué me sirve a mí tener tanto conocimiento si donde la tengo que aplicar no la aplico? ¿De qué sirve el conocimiento? Ahí es donde tenemos que dar lugar a la palabra. Y el apóstol Juan nos habla muy hermoso en cuanto a esto. San Juan, epístola a San Juan, capítulo 1 de Juan 2. Mire cómo el Señor nos habla. Versículo 12 al 14. Dice, les escribo a ustedes, padres, desde el 12 voy a leer. Les escribo a ustedes, hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. ¿Sí? Somos nosotros. Segundo versículo.
Les escribo a ustedes padres, ¿cuántos padres hay aquí? Porque han conocido al que desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que saben vencer al maligno? Amén. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Fíjate cuántas veces el Señor nos habla y de qué formas. Y el 14, les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece en ustedes y han vencido al maligno. Han vencido al maligno. Hay gente que se la pasa usando muchas palabras de guerra espiritual y todo, pero está en mediocridad. ¿Tú crees que lo vas a vencer así? Él sabe la condición en la que estás tú. Tanto la conoce Dios como la conoce el diablo. Y a él no lo vamos a engañar porque él conoce la debilidad humana. Ustedes ya han vencido al maligno. ¿Cuándo? Desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el poderoso está con nosotros. Desde que vimos cómo nos sacó de la pudredumbre del pecado y nos transforma de las tinieblas a su luz admirable, hemos visto una transformación. Ha sido la mano de Dios, no ha sido la parte humana nuestra. Ha sido la mano de Dios trabajando en nuestro espíritu, en nuestra mente, renovando la mente. Hasta que la mente no haya una renovación, vamos a seguir en la mediocridad, en el conformismo. Y la renovación de la mente viene a través de la palabra, es porque hemos conocido la palabra, pero no me conformo con el sermón que recibí allá en 1977, 78 que yo conocí al Señor. De ahí para acá la he leído por 40 años y la estudio y la practico por su gracia bendita. Así es que usted tiene que hacer lo mismo. El arma más poderosa para vencer el espíritu de conformismo es tomar la palabra, es leer la palabra, es gustarla. Dice el salmista, es como la miel a mi boca. Es el agua viva que refresca en esas partes que quedaron ardiendo nuestro corazón por la necesidad, por el desprecio, por lo que usted quiera. El agua fresca que viene a habitar en nosotros, que viene a lavarnos espiritualmente. El agua que llena de vida. La palabra es el rema en nuestras vidas todos los días. Usted tiene un rema en sus manos y ese rema tiene que pasar al corazón y tiene que entrar en su mente. Y esa conexión divina maravillosa es lo que nos hace fructíferos y exitosos en todo lo que emprendamos. Es depender de la palabra. Ustedes la han recibido, hijos, y si ustedes conocen la palabra. Jóvenes, ustedes conocen a Cristo, que es la palabra, y es el que les da la victoria. Es el que nos da la victoria, es el Señor mismo, Él es la palabra. Él es el verbo encarnado. De tal manera que cuando el Señor llama a Josué, imagínense, Josué era un entrenado ya por Moisés, tremendo. Era un tremendo discípulo de Moisés. Había pasado tantas cosas. Moisés veía la gloria de Dios. Si ustedes veían a Moisés, era sorprendente ver a Moisés, la autoridad. Además era un profeta, era un caudillo, era un consejero, era un hombre sabio. Tenía de todo lo que Dios le había capacitado. Y a Josué le encantaba andar pegado con él, le traía el termo del agua, le traía en ropa por si necesitaba, andaba viendo que no faltara comida, siempre andaba con él. Y dice la Biblia que cuando Moisés entraba al tabernáculo, Josué se quedaba aquí en la puerta. ¿Por qué no podía entrar? Ahí solamente el sumo sacerdote, los levitas podían entrar. Pero el siervo de Dios entraba y salía. Y él se quedaba aquí para recibir la primicia de lo que traía. Hay tanto que recibir. Y de la persona que ustedes se imaginan, Dios le va a hablar. Dios va a usar. Josué estuvo así. Y cuando Dios conoce el corazón de Josué, había obediencia. Pero cuando ya le va a entregar el mando, le dice Josué, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo.
Porque así igualito, no le voy a quitar nada, igualito como estuve con Moisés, así estaré contigo. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré. ¿Para qué? Dos cosas. Para que supiera que el Todopoderoso iba a estar ahora a través de él fluyendo. Ya no va a ser Moisés, vas a ser tú el canal de bendición. Vas a ser tú el ungido. Vas a ser tú el que va a recibir todo. Vas a ser tú el que vas a llevar al pueblo. Pero no te atemorices. Cuando le dice no te atemorices, está diciendo no te conformes tampoco. Él hizo las cosas de una forma, ahora tú vas a tener una nueva estrategia, así es que prepárate. No fue una copia de Moisés, no. Moisés no hubiera sido tan grande, y usted pregúntele ahorita a un judío, ¿quién fue Moisés? Un personaje grandísimo para ellos. No hubiera sido tan grande si él no hubiera preparado un discípulo como Josué. El legado a otros es el que nos hace grandes en el reino. Y él fue grande y llevó hasta a la tierra prometida al pueblo y pasó muchas cosas con ellos, pero el Señor le dijo, no tengas miedo. No te vas a quedar mediocre. No te vas a quedar conforme. Yo voy a estar contigo. Y la otra cosa que le dijo, recita siempre, Josué 1:8, el versículo anterior, recita siempre este libro de la ley para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Aquí está. Esto es lo principal. ¿Quieres salir de la mediocridad? Lea la palabra, estudie la palabra, declare la palabra, memorice la palabra. Todo te va a salir bien. Sales de la mediocridad, sales del conformismo y vas a tener éxito. Quizás no el éxito que tú pensabas, no el éxito que tú buscabas. El éxito que Dios tiene te lo va a manifestar cuando vea en ti la obediencia. Y ese va a ser el éxito que te va a llevar a la plena felicidad. Hay gente que se conforma porque dice, pues ya hice tanto, ya estoy bien así. Pero lo que has hecho, ¿agradará? ¿Hará sonreír el corazón de Dios? ¿O lo has hecho para sentirte bien tú y útil tú nada más? ¿Será de acuerdo a la voluntad del Padre? Hay gente que el mismo éxito los echa a perder. Entonces analizarnos y dejar que el Espíritu de Dios nos analice es muy importante. Y muchos piden sabiduría. Sí, para emprender necesitamos sabiduría. Antes de la sabiduría tiene que llegar la inteligencia y antes de la inteligencia el conocimiento. Entonces no se brinque la sabiduría si no tiene conocimiento. Para poder tener entendimiento, para poder tener conocimiento, y entonces llegamos a ser sabios. Entonces, ¿por qué? Porque dice que la sabiduría viene por el temor a Dios. El temer al Señor es lo que nos hace grandes, es lo que nos hace sabios, es lo que nos da poder. Es el temor reverente al Señor. Así es que si usted se analiza y dice, bueno, yo me conformé en este tiempo, yo desde que entró la pandemia ya no fui el mismo, yo creo que ya no doy una, creo que ya no puedo, usted mismo está denigrando lo que el Señor hizo en su vida. Usted mismo está echando abajo el plan, porque nadie puede terminar, ni el mismo diablo puede terminar con un plan establecido Dios para nosotros. El único que lo estorba es usted. Tú mismo puedes estorbar el plan, nadie más. Yo me esfuerzo todo lo que me quiero esforzar, mi esposo por su parte, cada quien, los hijos, cada quien. Nadie va a estorbar el plan, solamente usted, si usted se conforma. Si usted se conforma, hasta ahí llegó. Muy bonitos pensamientos, nunca hicieron nada. ¿Por qué nunca salieron del conformismo? Es que si el Señor nos dice que su palabra nos promete y nos asegura el éxito, es por el temor y la reverencia a su palabra. Y cuando volvemos al pasaje base de Romanos, esta escritura es maravillosa, es un rema de poder para nuestras vidas, porque dice el versículo 37, Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto,
Esa lista de cosas que usted tiene en su mente, en su corazón, esa lista de problemas que puede tener, esa lista de obstáculos, eso que está esperando y que no llega, todo eso que usted tiene en su mente, el Señor dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque a Él no le importó cómo estaba nuestra condición. Aún así nos amó. No le importó que tantas cosas hicimos contra su santidad, cuánto pecamos, cuánto maldecimos, cuánto daño hicimos a otros. No, simplemente su amor vino a restaurar y hacerlo todo nuevo en nosotros. Así es que tú eres vencedor, no por tus logros, es por tu obediencia a Cristo, por aquel que te amó y que no escatimó nada para entregar todo para nosotros. Y que cuando tú obedeces a Dios y vas caminando en su palabra, te das cuenta que no hay cosa más hermosa que vivir en la voluntad del Señor. Si usted todavía estorbado para entregar su voluntad, ya tiene su primer obstáculo para poder salir de la mediocridad. Es entregar su voluntad para empezar. Deje de hacer las cosas a su manera, sométase a Cristo y verá la victoria. Está asegurada la victoria. Por eso anteriormente dice, ¿qué cosa nos puede apartar de ese amor? Principados, potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice después, Señor nuestro. Eso hace la gran diferencia. Si usted nomás tiene a Cristo como su Salvador, no que le perdonó, hasta ahí quedó el asunto. No va a poder discernir nada espiritualmente. Pero si lo tiene como Señor, es otra cosa. Cuando es Señor es porque usted ya le entregó su voluntad. Usted dice, ya no hago las cosas como yo. Que se haga tu voluntad en mí. Así como se hace en el cielo, se haga en esta tierra. Yo soy tierra. Que se haga en esta tierra. Ahí usted va a ver los cambios. Te está rodeando de la circunstancia para que hagas lo que tienes que hacer. Ahora es el orden divino. Y el orden divino viene con fuerza. Por eso dice que el reino de los cielos es de los valientes. Solamente los valientes arrebatamos. Un conformista no va a arrebatar nada. Ahí se va a quedar. Arrebatamos los que tenemos el valor que Cristo da. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos da valor. Nos da poder, nos da autoridad, nos da gracia. Gracia para hacer las cosas conforme a la voluntad del Todopoderoso Dios. Amén. ¿Quién dijo miedo? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén.